está aquí. Su gloria está aquí, sanando tu corazón, sanando tu cuerpo. Está aquí.
Bienvenidos, hermanos de la Iglesia Belén Efrata en Pasto. Es un privilegio para mí compartir esta noche el mensaje de la palabra de Dios. Como lo repito siempre, es un privilegio, es un don inmerecido, pero que Dios en su misericordia nos concede, porque es una gran bendición poder hacerlo y poder trasladar a ustedes, amados hermanos, y a todas las personas que se conectan a este espacio, para que a través de este momento que nosotros disponemos y que Dios dispone para nosotros, podamos ser bendecidos con la palabra de Dios. Saludos a todos mis hermanos, un abrazo fraternal y le damos la bienvenida a todas aquellas personas que se conectan a este medio. Le damos gracias también a Dios por los medios que Él utiliza para preparar este momento y poder llevar este mensaje de la palabra de Dios. Yo quiero que usted me acompañe, mi hermano, porque lo primero que debemos hacer es colocar este momento delante de la presencia de Dios, quien es el que lo permite. Levante su mano derecha y acompáñeme a hacer una oración a nuestro Padre y buen Dios. Amado y bendito Rey, Señor, en este momento, Padre, nos acercamos a tu trono de gracia, Señor, para hallar misericordia y hallar la gracia para el oportuno socorro, Señor. Nos declaramos necesitados, Señor. Nos declaramos menesterosos, Padre. Nos acercamos con la necesidad delante de tu presencia para que por favor tú nos hables, amado Dios, a través de tu bendita y maravillosa palabra, Padre. Yo reconozco que soy solamente un instrumento, Padre, un canal, un medio que tú utilizas, Padre, para transmitir este mensaje, bendito Dios. Pero yo te ruego con todo mi corazón, Señor, que tú pongas la gracia, Padre, el denuedo, la fortaleza y sobre todo, Señor, la inspiración de tu Santo Espíritu en este momento, Señor. Padre, bendice a cada uno de los oyentes, a cada uno de los hermanos que se conectan, Padre, Señor, en este espacio de bendición. Padre, sabemos que tú estás ensanchando el territorio, Señor. Señor, que cada día nos estás permitiendo conocerte más, Señor. Y a través de tu palabra, Padre, podemos vislumbrar, Señor, ese conocimiento, Señor, de lo que tú eres, Señor. No ya de lo que tú puedes darnos, Señor, porque diste lo mejor del cielo para nosotros, tu Hijo amado Jesucristo. Pero queremos conocerte a ti, mi Dios. Queremos enamorarnos de ti, Señor. Queremos acercarnos, Señor, a ese Dios maravilloso que ha tenido grande misericordia para nosotros, Señor. Te bendecimos, Padre. Te alabamos y te exaltamos, Señor. Declaramos que Jesucristo es el Señor. Declaramos que Jesucristo vino en carne y sangre, como lo dicen las Escrituras. Declaramos que murió al tercer día, como dicen las Escrituras. Y declaramos que resucitó al tercer día, como dicen las Escrituras, y está sentado a la diestra del Padre. Señor, gracias por este momento que nos permites, Señor. Llena, Señor, de tu presencia cada hogar, Padre, cada vida, Señor. Y que este mensaje traiga respuestas, Señor, a los corazones que están necesitados, Padre. Que a través de esa circunstancia que están viviendo, Padre, tú llegues con una palabra de esperanza, con una palabra de fortaleza, Padre, para que sus vidas sean cambiadas, transformadas, Padre Santo. Te damos las gracias, bendito Dios, y todo esto lo declaramos en el bendito y maravilloso nombre de Cristo Jesús, para quien es toda gloria, toda alabanza, toda honra y todo honor, Señor. Dejamos en tus manos este momento, creyendo que tú eres el único y sabio Dios, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amada Iglesia Belén Efrata, y a todos aquellos hermanos que se conectan en este momento para escuchar la bendita palabra de Dios. Hoy quiero compartir, mis amados hermanos, un mensaje que no a todos les gusta, que es un tanto incómodo cuando lo escuchamos, pero mire que es
que es un medio de gracia que Dios utiliza para transformarnos, para cambiarnos, para que nos acerquemos a Él, para que lo conozcamos a Él, para que dependamos de Él. Y a través de este proceso, cambiar nuestros corazones. Yo le quiero hablar esta noche, mi amado hermano, y aquellas personas que nos visitan, que se conectan a este medio. Quiero hablarle acerca de los desiertos de Dios. Y quisiera comenzar con una afirmación. La afirmación está escrita en la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, versos 15 al 16. Dice que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. La bendita palabra de Dios nos muestra el contraste entre los sufrimientos legítimos de la fe y aquellos sufrimientos en los cuales nosotros mismos nos metemos, bien sea por nuestra desobediencia o porque queremos buscar nuestro propio beneficio. Y para ello nos apartamos y nos alejamos de Dios. Los sufrimientos que atravesamos por causa nuestra, aquellos que nos llevan. Pero hoy no quiero hablarte de eso, hermano. Hoy quiero hablarte, amada iglesia, Belén Efrata, de los desiertos que Dios propicia para nosotros. Esos son los desiertos que traerán bendición a nuestra vida. Porque dice la palabra de Dios que las bendiciones de Dios enriquecen y no añaden tristeza con ellas. Amén. Pero para esto quiero apoyarme en un pasaje del Antiguo Testamento que ha sido una gran bendición para mi vida. Porque a través de él podemos encontrar una perspectiva de lo que Dios hace para probar nuestro corazón, para saber lo que hay en nuestro corazón, y no porque Dios necesite saber lo que hay en nuestro corazón, porque Dios lo sabe todo. Más bien es para enseñarnos a nosotros mismos acerca de nosotros mismos. Esa es la enseñanza. Por eso quiero que me acompañe mi hermano en el Antiguo Testamento a Deuteronomio capítulo 8. Vamos a estar leyendo del versos 2 al 3. Si ya usted ha encontrado este pasaje, quiero que me acompañe y leamos la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la ayuda y el auxilio del Espíritu Santo de Dios. Acuérdate de todo el camino por donde te ha conducido el Señor tu Dios estos 40 años por el desierto, con el fin de humillarte y probarte, para saber lo que estaba en tu corazón y si guardarías sus mandamientos o no. Verso 3. Y te humilló y te hizo sufrir hambre, pero te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres habían conocido jamás. Lo hizo para enseñarte que no solo de pan vivirá el hombre, sino que el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca del Señor. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor añada bendición. Eso explica por qué Dios nos prueba a usted y a mí. Moisés, un siervo de Dios, hermano, innegable. Un siervo de Dios, un siervo que Dios utilizó y es un tipo de Cristo. Es un siervo de Jehová, el gran yo soy, el yo soy. Mire, Moisés lo escogió Dios para ser el libertador del pueblo de Israel.
El pueblo de Israel se encontraba cautivo por más de 400 años. Pero mientras el pueblo de Israel estaba cautivo, Dios estaba preparando un libertador. ¿Y cómo preparó Dios a este libertador? Lo preparó a través de un trato, a través de un desierto. Por eso el desierto se constituye en el común denominador, es el medio de gracia que Dios utiliza para transformarnos, hermano. Es el medio que Dios utiliza, hermano. Porque es ahí en el desierto donde se van a evidenciar todo lo que hay dentro de nuestro corazón. Dios trató con Moisés de una manera personal y particular, un trato especial con él. Moisés, como nos lo muestran las Escrituras y aún la historia, Moisés había sido criado en la corte del faraón. 40 años. Moisés fue criado en la corte del faraón, la autoridad más grande en la tierra en ese entonces. Era donde se desarrollaba la mayor sabiduría terrenal de los egipcios. Moisés fue educado en armas, fue educado en política, fue educado en la sabiduría terrenal. Ese fue la preparación de Moisés en Egipto, en la corte del faraón, por 40 años. Él iba a llegar a ser el próximo faraón, pero ya había órdenes celestiales superiores y un plan superior para el siervo Moisés. Entonces, Dios lo mete en un trato al siervo Moisés. Y este trato no era para conocer Dios a Moisés porque Dios ya lo conocía, porque Dios lo había escogido desde antes. Dios, recuerdes, hermano, cómo Dios salvó a Moisés de una manera sobrenatural en un tiempo cuando mataban a los hebreos. Pero ahora Moisés ya era un hombre adulto, ya era un próximo a ser faraón, pero lleno de mucho conocimiento, de mucha sabiduría egipcia, un hombre muy diestro, hermano, un guerrero se puede decirlo así. Pero para Dios no era útil, hermano, ese conocimiento que él había adquirido en Egipto. Dios más bien tenía que desechar ese conocimiento, porque ese conocimiento y todo aquello que constituía en Moisés era una fortaleza para Moisés. Y esa fortaleza no le servía a Dios para los propósitos y los planes de él. Entonces, como le digo y le reitero, hermano, Dios tenía que meterlo a un desierto personal, quitar el oprobio de Egipto y para enseñarle a Moisés acerca del mismo Moisés, para despojarlo de todo aquello que representaba su fuerza. Mire, hermano, su fuerza, porque su fortaleza estaba en él, en lo que él conocía, en lo que él había aprendido en la corte del faraón, y todo eso se constituía en una fortaleza para él. Entonces, en igual número que Moisés necesitó para adquirir ese conocimiento en Egipto, era necesario igual número para quitar el oprobio de Egipto. Y fueron necesarios 40 años más, hermano, en el desierto. Moisés estaba sirviendo a su suegro Jetro, apacentando sus ovejas. Ahora Moisés va a ser interceptado por Dios. Déjeme pensarlo, si fueron 80 años, pero Moisés necesitaba ser interceptado por Dios. Ahora tiene un encuentro personal con Dios. Y en algo que para Moisés no representaba algo sobrenatural, en algo muy sencillo, en una zarza, hermano. Pero lo sorprendente no era ver la zarza, hermano, porque la zarza, o hasta uno cuando mira en esas películas del oeste, hermano,
esas zarzas secas que van de un lado para otro llevadas por el viento. Pero lo sorprendente era que Dios se humillaba a manifestarse a Moisés en medio de una zarza. Esa era la señal maravillosa que Dios hacía para encontrarse con Moisés en una zarza que no se consumía. Eso llamó la atención a Moisés y se acercó. Pero cuando él se acercaba a esa zarza, el Señor le dice: detente, Moisés, quítate las sandalias de tus pies, porque la tierra que pisas, santa es. Entonces, en ese encuentro, hermano, con el Señor, Moisés, ahora ya no era un guerrero sabio. Ahora ya no era un hombre que tenía conocimiento. Ahora Moisés era un hombre tartamudo, hermano. Qué tremendo, mire, hermano. Era un hombre que fue despojado de su gloria personal para ser lleno de la gloria de Dios. Y un tartamudo, un hombre tartamudo que tenía inseguridad de sí mismo, pero que ahora su seguridad sería Dios, sería Jehová, el yo soy. Eso es lo que Dios propicia para nosotros, hermano. Por eso dice la palabra de Dios: si alguno quiere hacerse sabio, hágase necio. Es algo que a nuestra manera de pensar y de ver es contradictorio, pero esos son los propósitos de Dios, esos son los planes de Dios. Jehová hará de Moisés, después de ser un asesino, el hombre más manso sobre la tierra. La gloria sea para Dios. Sabes, hermano, ese es el momento cuando Dios va a utilizar a Moisés. Dios va a utilizar a ese hombre tartamudo e inseguro de sí mismo, pero que su seguridad será en Jehová. Hay un hombre de Dios llamado Dual L. Moody, un hombre de Dios, hermano. Él manifiesta lo siguiente acerca de Moisés, y mira, pon mucha atención. Moisés pasó 40 años creyendo que era alguien. Luego, otros 40 años aprendiendo que no era nadie. Y luego 40 años más viendo lo que Dios puede hacer con alguien que sabe que no es nadie. Ahí, hermano, en esas frases está resumido toda la historia de Moisés. Todo lo que Dios puede hacer, hermano, para que su nombre sea glorificado y para que su nombre sea exaltado. Moisés tuvo un encuentro con Dios cuando apacentaba las ovejas de su suegro Jetro. Como te digo y te reitero, hermano, si alguno quiere hacerse sabio, hágase necio, dice la bendita palabra de Dios. Ahora quiero que me acompañes y quiero que veamos juntos, hermano, a través de este pasaje que leímos en Deuteronomio capítulo 8, versos 2 y 3, que descubramos juntos, hermano, cómo Dios utiliza los desiertos ahora para nuestro beneficio, para nuestra bendición, para tu bendición y para mi bendición, en las cuales Dios revelará lo que hay dentro de nuestro corazón. Mira, hermano, sí, porque tiene que ser revelado lo que hay dentro de nuestro corazón, porque ahí es donde radica el problema, hermano. El problema del hombre no está en su aspecto exterior, no está en su carne, no, sino en su corazón. Y ahí es donde Dios tiene que tratar al hombre para cambiarlo y transformarlo. ¿Y cómo lo hace? A través del desierto. Veamos de Deuteronomio 8, el verso número 2. Dice: acuérdate de todo el camino por donde te ha conducido el Señor, tu Dios, estos 40 años por el desierto.
para saber lo que estaba en tu corazón y si guardaras sus mandamientos o no. En esta parte del pasaje quiero contextualizarlo un poco y decirle que el pueblo de Israel ya ahora era la segunda generación del pueblo de Israel. Muchos habían quedado tendidos en el desierto. Ahora los que nacieron en ese desierto y los dos, Josué y Caleb, ahora son reunidos por Moisés. Y Moisés los reúne justamente antes de entrar a poseer la tierra de Canaán. Y los reúne y a través de Moisés Dios les hace unas advertencias, las que encontramos en estos pasajes. Dice, acuérdate de todo el camino por donde te ha conducido el Señor. A muy pocos les gusta recordar. Y a veces, si recordamos, por ejemplo, la esposa que le recuerda siempre al esposo que hace más de 20 años la traicionó, y te acuerdas que hace tanto tiempo y me traicionaste, y te acuerdas de esto, y no se olvida, hermano, esas son cosas que nosotros debemos sacar de nuestro corazón. Más bien, atendamos lo que Dios nos está diciendo ahora. ¿Qué es lo que nosotros debemos recordar? Debemos recordar el camino por donde Dios nos ha traído durante todo este tiempo. Debemos prestar especial atención a lo que Dios nos dice a través de este pasaje. ¿Y en qué debemos nosotros prestar especial atención? En el desierto, hermano, sí. En el desierto, eso que a muchos no les gusta. Hábleme de la prosperidad, hábleme de los milagros, hábleme de las proezas, hábleme de las maravillas, pero los milagros, pero los desiertos no los toque porque no me gustan. A nuestra carne no le gustan, hermano, desierto. Pero los desiertos son necesarios para nuestra transformación, para ese encuentro con Dios. Son necesarios, mi hermano. Porque son propiciados por Dios. Mira, y qué especial que es nuestro Dios. Ahora nos llama a poner especial atención en los desiertos, mi hermano. Prestar especial atención, pero no en cualquier desierto, sino en el desierto en el que Dios nos conduce, hermano. No en el que nosotros nos metemos. Por eso, el primer pasaje que compartí con usted, hermano, que de ninguna manera alguno sufra por homicida, por ladrón, por malhechor o por entrometido, hermano. Porque esas cosas sí que causan problemas y causan muchos dolores, hermano. Pero esos no son propiciados por Dios, son propiciados por nosotros mismos. Por eso dice, si alguno sufre como cristiano, no se avergüence, sino que dé gloria a Dios. Entonces tú miras el contraste, hermano, que Dios nos muestra a través de su bendita palabra, cómo la diferencia que hay en los desiertos en los cuales Dios nos conduce, hermano, pero para nuestro bien, y no en aquellos desiertos que nosotros mismos nos metemos, pero para nuestro mal, para llenarnos de amargura o de resentimiento. Pero en el desierto que Dios prepara para nosotros, llamémoslo como el lugar o la circunstancia que Dios usa, y este es el paso por el desierto, y este tiene un propósito, hermano, y tiene un fin. ¿Y cuál es ese fin? Veámoslo como dice la palabra. Acuérdate de todo el camino por donde te ha conducido el Señor tu Dios estos 40 años por el desierto, con el fin, con el propósito, con la finalidad de humillarte y probarte. Dos cosas: humillarte y probarte. Para saber
lo que está en tu corazón y si guardarías o no sus mandamientos. Mira, hermano, me llama especialmente lo que dice Oseas. Y Oseas describe cómo, de una manera muy particular y de una manera muy especial, lo que significan los desiertos. Oseas 2:14 dice: yo la voy a enamorar, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Mira, hermano, y Oseas sí sabe, Oseas sí sabe lo que es un desierto de Dios. Mira, si no conocen mucho, o si tú conoces la historia de Oseas, hermano, es tremendo, porque solamente él demuestra a través de Oseas cuánto ama Dios a su pueblo y cuán celosamente lo cuida y guarda de él. Creo, con lo que nos habla el profeta Oseas, creo que el propósito de Dios en el desierto por el cual fue conducido Israel no eran los mandamientos. Los mandamientos eran la norma de Dios. Pero creo que el propósito de Dios en el desierto era el amor de Dios. ¿Y cuál era la respuesta que Dios esperaba del pueblo de Israel? Era la obediencia. La obediencia por amor, hermano, no por obligación. La obediencia por amor a un Dios que se ocupa, hermano, de llevarnos a un desierto para sacar lo malo que hay en nuestro corazón, para sacar tal vez la serpiente, los escorpiones que hay en nuestro corazón, hermano. Ese es el desierto que Dios usa. Pero el tema era el amor de Dios. Y la respuesta que Dios esperaba era la obediencia de su pueblo. Hermano, y en los desiertos en el que tú y yo nos enfrentamos, la respuesta que Dios espera de nosotros es la obediencia, hermano. Mira, la obediencia hará que esos desiertos se conviertan en una bendición para nosotros y no en un lugar donde estemos renegando, hermano, y estemos despotricando, hermano, de lo que Dios hace. Los desiertos de Dios evidencian quiénes somos nosotros, hermano. Y Dios se reserva el derecho de probar lo suyo. Mire, hermano, Dios es soberano, hermano. Nosotros miramos todas las creaciones que Dios, todo lo que Dios ha creado, tiene que ser probado. Dios es un Dios que prueba lo suyo, hermano. Que prueba lo suyo. Sí. No porque Dios necesite saber, no porque Dios necesite saberlo, hermano, porque Dios lo sabe todo, sino porque Dios quiere hacernos saber a nosotros quiénes somos nosotros verdaderamente, porque Dios sí nos conoce. Dios conoce lo que hay dentro de nuestro corazón y muchos de nosotros ignoramos, hermano, lo que hay en nuestro corazón, pero Dios sí lo conoce y Dios utiliza ese medio de gracia que es el desierto, hermano. Tenemos dos alternativas, hermano, de renegar en el desierto y amargarnos en el desierto, o amar el desierto, hermano, como el lugar donde podemos encontrarnos con Dios, como el lugar donde podemos abrazarlo, como el lugar donde podemos amarlo, como el lugar donde podemos aprender a conocerlo más y a conocernos quiénes somos nosotros en realidad, hermano. Oseas lo describe como un enamoramiento. Mire qué especial que me pareció esto, hermano. Oseas dice: yo la voy a enamorar. Y eso lo dice Dios. La voy a enamorar. La llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Ese es el Dios, hermano. Ese es el Dios maravilloso que tanto te ama a ti, que tanto me ama a mí. Hermano, ese es el Dios especial. Así que el tema, hermano, en el desierto no es para fastidiarte, hermano. El tema en el desierto es el amor.
y Dios probará cuánto nosotros obedecemos a Dios, hermano. La obediencia es el medio para descubrir a través de ese desierto cuánta bendición podemos obtener a través de él. Porque Dios nos enseña a depender de Él, a conocerlo a Él, a amarlo a Él. En el desierto, no por lo que Él pueda darnos, sino por lo que Él es, hermano, por lo que Él representa. Entonces Dios en el desierto quita todo lo que representa para nosotros una seguridad. Bien puede ser un trabajo, unas relaciones en las cuales tú estás tan empeñado y tan empecinado que hasta te han apartado de Dios. Una posición social, una posición económica. Dios tiene que despojarnos de todo aquello que constituye para nosotros una fortaleza. Y así como Moisés fue llevado al desierto para quitar toda fortaleza que él había adquirido en Egipto, así nosotros necesitamos ser llevados al desierto para quitar toda fortaleza en la cual nosotros estamos apoyados, hermano. Es ahí donde Dios va a hacer esa obra. Y gloria a Dios por eso, hermano. Y podemos parafrasear la parte B del verso 2 de Deuteronomio 8 de esta manera. Para saber lo que había en tu corazón, si confiarías en Dios o no. Y no hablemos de mandamientos, sino hablemos de fe, de confianza. Que Dios nos lleva al desierto para saber lo que hay dentro de nuestro corazón. Si en ese desierto, en esa adversidad, en esa situación difícil que estás enfrentando o que estoy enfrentando, a ver si en esa situación confiamos en Dios o no confiamos en Él. Esa será la prueba. Y ahora yo quiero hablarte, hermano, quiero hablarte algo a título personal. Quiero contarte, hermano, que en mis comienzos de esta hermosa vida cristiana, hermano, por eso yo puedo decir, hermano, que puedo ver el camino por donde Dios me ha traído, hermano, y el desierto por el cual me ha conducido, porque puedo ver ahí la mano de Dios y la obra que Dios ha hecho en mí. Hermano, es una obra que Dios ha hecho, una obra de gracia, hermano, que Dios ha hecho en mí. Como te decía, en mis comienzos de mi vida cristiana, hermano, yo trabajaba para un banco estatal y trabajé mucho tiempo, tenía un buen cargo, tenía unos buenos ingresos, pero ese trabajo se constituía, hermano, en un medio, en un obstáculo para acercarme más a Dios. Se constituía en un impedimento para tener una relación más íntima con Dios. Y mi oración era: Señor, yo quiero conocerte más, Señor. Yo quiero amarte más. Y sabes, hermano, ¿cuál fue la respuesta de Dios? Amén. Amén, hijo mío. ¿Y sabes cuál fue el medio que Dios utilizó para enamorarme más de Él y para conocerlo más? Fue el desierto. En el año 2000 liquidaron este banco estatal, la Caja Agraria. La liquidaron, hermano, y yo quedé desempleado. Quedé desempleado, pero ya no estaba solo. Ya lo tenía el Señor. Dios había escuchado esta petición de mi corazón. Hermano, mira, porque esa petición que yo le había hecho a Dios estaba en el centro de su voluntad. Porque Dios desea que nosotros le pidamos a Él las bendiciones preparadas que están dentro del centro de su voluntad. Y mira, hermano, Dios concedió la petición de mi corazón. Y no te quiero decir que fue un periodo fácil, no.
fue un periodo difícil, porque Dios me estaba despojando de todo lo que representaba mi fortaleza. Era una fortaleza para mí saber que tenía un ingreso y que tenía un trabajo y que estaba en una situación cómoda, aparentemente cómoda, pero Dios quería hacer algo más en mí. Dios quería enseñarme a través de ese proceso, a través de ese desierto, de enseñarme acerca de mí mismo. Y como te digo, Dios escuchó la oración. Fue un periodo muy difícil, te lo reitero y te lo digo. Luego yo, hermano, insistentemente traté de conseguir trabajo. Me dediqué a repartir hojas de vida por aquí, por allá. Y logré obtener un empleo temporal, primero en una empresa. Y hermano, y como a los 3 meses que yo tenía el trabajo, esta empresa quebró. Y luego, bueno, otra vez conseguí trabajo en otra empresa y esta empresa quebró, hermano. Fueron 2 empresas. Entonces, hermano, yo me estaba quebrando en mis fuerzas y decidí rendirme al Señor. Señor, le dije, creo que estoy yo trabajando en mis fuerzas, Señor, y mis fuerzas no sirven para nada, Señor. Me rendí al Señor y, hermano, y el Señor comenzó a formar en mí una relación muy especial, hermano. Tan especial que el resultado que tú puedes ver ahora es todo ese proceso que Dios hizo para ser lo que hoy soy. Por eso puedo decir que lo que yo soy, lo soy por la gracia de Dios, hermano. Y yo le doy gracias a Dios porque en su infinita misericordia el Señor, siendo tan bueno, hermano, siendo tan especial, hermano. Pero Dios, hermano, con dolores, con fracasos, con aflicciones, me enseñó que el desierto es el medio más especial que Dios puede utilizar para transformarnos, para cambiarnos. Por eso yo te hablaba en uno de los mensajes anteriores, que nosotros podemos ver ahora en nuestro pastor al siervo que Dios utiliza en gran manera, hermano. Y cómo nos ha bendecido Dios a través de él, hermano. Y lo que el siervo de Dios, nuestro pastor Augusto, es hoy, lo es por la gracia de Dios. Pero no todos conocen el proceso, hermano. Y los desiertos por los cuales Dios llevó para formar a lo que es hoy nuestro pastor. Por eso quiero hacerte énfasis, mi hermano, que los desiertos se convierten en la mayor bendición si nosotros lo miramos como ese medio que Dios utiliza para cambiarnos, para transformarnos. Quiero decirte 3 cosas muy puntuales de los desiertos. Mira, hermano, el desierto es un lugar, primero, un lugar de encuentro. Es un lugar de aprendizaje y es un lugar de transformación. Es un lugar de encuentro, un lugar de aprendizaje y un lugar de transformación. Un lugar de encuentro, porque en medio de tus carencias no te queda más que buscar a Dios. Hermano, hermana, amigo que me escuchas, cuando tú estás atravesando una situación difícil, puede ser una escasez económica, una pérdida de un trabajo, tal vez una pérdida de un ser querido, o tal vez la separación de una persona a la cual tú estabas aferrado tanto más que a Dios. Tal vez un hijo, hermano, que esté pasando por un proceso difícil, que te ha causado dolor, que te ha causado tristeza. Y tú clamas y le pides a Dios, transfórmalo, cámbialo. Pero
hermano, ese desierto se ha constituido en un lugar de encuentro con Él. Porque como te digo, por medio de tus carencias no te queda más que buscar a Dios y te encuentras con Él. A veces la forma que Dios utiliza para llamar nuestra atención en amor es de tener nuestras vidas convulsionadas, nuestras vidas aceleradas, nuestras vidas egoístas, centradas en nosotros mismos, para que nos encontremos con Él, hermano. El desierto es un medio de gracia que Dios utiliza. No es un medio para fastidiarte, no es un medio para matarte, hermano, no es un medio para destruirte. Es un medio que Dios utiliza para bendecirnos, hermano, para encontrarse con nosotros. Recuerda lo que dice Oseas: la llevaré al desierto para enamorarla, para hablarle a su corazón. Ese es el Dios, hermano, que tú y yo tenemos. Ese es el Dios amoroso, hermano. El desierto, el propósito del desierto es el amor, hermano. Y el medio que Dios busca en ese desierto es la obediencia, hermano. El pueblo de Israel sufrió, hermano, y quedaron muchos tendidos en el desierto, no porque Dios lo quisiera así, fue porque fueron desobedientes al mandato de Dios. Fueron desobedientes a las normas amorosas de Dios, hermano. Me agrada cómo lo expresa nuestro pastor, que los mandamientos, por eso dice la palabra, que los mandamientos de Dios no son gravosos, hermano. Son los consejos de un padre. Y dime, hermano, ¿qué consejo de un padre que ama puede fastidiar a un hijo? No, hermano. Los consejos que da un padre son para bienestar nuestro. Entonces, te hablo que el desierto es un lugar de encuentro, un lugar donde nos encontramos con Dios, donde aprendemos quién es Dios y lo que Él es. Ahí, hermano, ahí creo que las peticiones, hermano, por las cosas materiales se acaban. Y necesitamos encontrarnos con Él para saber que Dios, hermano, Dios añade las bendiciones materiales. A veces nosotros invertimos el orden, hermano, en vez de buscar el reino de Dios y su justicia, buscamos primero las añadiduras. Y ahí es donde nosotros alteramos el orden de Dios. Y tenemos que a veces ser despojados de las añadiduras para poner nuevamente a Dios en la prioridad. Por eso, hermano, todo este tiempo que estamos atravesando, esta pandemia, puede ser un desierto, hermano, en el cual Dios está probando. Está probando verdaderamente si confías en Él. Si confiamos en Él. Te hablaba que el desierto es un lugar de encuentro. Ahora quiero hablarte que el desierto es un lugar de aprendizaje. Porque Dios nos enseñará acerca de nosotros mismos. Que hasta nos asustaremos. ¿Quiénes somos nosotros en realidad? Mira, en el desierto se manifestará las serpientes y los escorpiones que hay en nuestro corazón, que nos pueden asustar. Así como cuando el Señor iba a delegar a Moisés y le dijo: ¿qué tienes en la mano? Una vara, tírala al piso. Y luego el Señor dice que le hizo meter la mano a Moisés, y cuando la sacó se asustó. Era la lepra que tenía Moisés, pero luego la metió y quedó blanca. Porque Dios nos enseñará en el desierto acerca de nosotros mismos, lo que hay en nuestro corazón, hermano. Dios nos mostrará si en nuestro corazón hay amargura, hay resentimiento, hay falta de perdón, hay todas esas cosas que representan las áreas pecaminosas de nuestro corazón, hermano. Y dime si eso no es una obra de amor de Dios, para despojarnos, hermano, de todas aquellas cosas que nos atan y de todas aquellas cosas que nos
que nos detienen, hermano, en nuestro caminar con Dios. Ahí, hermano, aprendemos a depender de Dios. Por eso te digo que es un lugar de aprendizaje. Aprendemos a depender de Dios, y cuando las circunstancias del desierto nos quiebren y seamos quebrantados, solo ahí estaremos listos para la siguiente etapa. Te lo repito, hermano, es un lugar de aprendizaje. Ahí Dios nos enseñará acerca de nosotros mismos y ahí aprenderemos a conocer a Dios. Y cuando seamos quebrantados, cuando seamos quebrados, hermano, cuando seamos quebrantados, ahí estaremos listos para la siguiente etapa del desierto, que es la etapa de la transformación. Sí, la etapa de la transformación. Dios quita de lo nuestro para darnos de lo de Él. Menos de nosotros y más de Él. Ahí seremos útiles en su obra, hermano. Como el alfarero que toma el barro, que comienza a moldearlo, que quita las imperfecciones y que comienza a hacer de ese vaso de barro en el cual ha puesto un tesoro, y moldearlo con sus manos de alfarero y hacerlo un vaso honroso, útil para el servicio de Dios. Pero ¿qué hará para ello? Quitará toda esa podredumbre de nosotros, hermano. Dios tendrá que apretar ese barro muchas veces y nos va a doler, pero Dios lo hará por amor y lo hará, hermano, para formar en nosotros lo que Él quiere, lo que está establecido en su plan. Mira, hermano, volviendo a Moisés. Moisés estaba sirviendo a su suegro Jetro, apacentando las ovejas, pero fue interceptado por Dios porque ya habían planes diseñados por Dios desde el cielo, hermano. Hay un plan que está diseñado por Dios desde el cielo para ti, y Dios interceptará tu vida de una manera especial y sobrenatural para que tú te constituyas en un instrumento en sus manos, hermano. Y así, como un instrumento en las manos de Dios, Él podrá ensanchar tu territorio, hermano. Lo que nos está hablando el Señor. Ahí serás útil en las manos de Dios, porque Él te utilizará, hermano, como un vaso que Él mismo se ha encargado de preparar, de moldear con amor, hermano, para que tú puedas manifestar la gloria de Dios y ya no tu vanagloria. Ahí seremos útiles en la obra y los demás podrán ver el resultado de la obra de Dios. Los demás admirarán, hermano, ya no nos admirarán a nosotros, sino admirarán la obra que Dios ha hecho en nosotros. Y nosotros, hermano, cuando la gente diga, pero ¿cómo has cambiado? Pero te veo diferente, pero ahora ya no eres ese hombre amargado, esa mujer amargada, ese hombre que antes buscaba pleitos, ese hombre que contendía con todo mundo, ese hombre que se irritaba. Ahora veo que tú has cambiado. Y entonces tú dirás, yo no he hecho esta obra, ha hecho Dios esa obra en mí. Por eso ahora lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Bendito sea el Señor, hermano. Bendito sea el Señor. Yo quiero compartir contigo, hermano, un pasaje que describe toda esta obra de Dios. Y de pronto, hermano, lo podríamos haber pasado por alto, pero yo quiero compartirlo hoy contigo, hermano. Acompáñame a Juan capítulo 21, verso 25. Juan 21, 25. Es el último versículo del Evangelio de Juan, pero es, hermano, es algo poderoso, hermano. Dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribiesen cada una por sí, ni aun en el mundo pienso que cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Creo que este verso del Evangelio de Juan
representa todo lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Sí. Y la historia que Dios escribe en nosotros, esos libros se están escribiendo en ti y en mí. Pero Dios utiliza los desiertos, te repito, para que seamos transformados. Dios está escribiendo en ti la mejor página de tu historia, como una transformación de Dios, porque Dios está haciendo de ti algo que está en sus planes y conforme a sus propósitos. Por eso, hermano, nosotros debemos darle la gloria a Dios. Es un pasaje que quería compartir contigo que representa una gran bendición, hermano. Es una gran bendición. Es una bendición muy grande, hermano, el saber que Dios está escribiendo en ti, hermano, una historia. Está escribiendo el mejor capítulo de tu historia. La está escribiendo Dios. ¿Sabes qué? Para darla a conocer a un mundo, hermano. Y para que tú seas un instrumento en manos de Dios. Para que seas tú un canal de bendición para dar a conocer las riquezas de la gloria de Dios. Bendito sea el Señor. En este tiempo que nuestro pastor ha compartido acerca de la oración, yo puedo ver la manera como Dios nos muestra cómo debemos pedir. Y mira que las oraciones respondidas son aquellas que son hechas conforme a la voluntad de Dios. Ahí está el secreto y la manera como nosotros seremos atendidos por Dios. Edificados, bendecidos y no apartados de Dios. El problema nuestro radica en que la mayoría de cosas que nosotros pedimos no lo hacemos en la voluntad de Dios. Mira, hermano, tenemos que reconocerlo. La mayoría de las peticiones que nosotros hacemos no reciben respuesta, es porque no las hacemos en la voluntad de Dios. Y eso causa, hermano, en nosotros tantas aflicciones, tantos problemas. Lo hacemos en nuestra propia voluntad. En las oraciones que hacemos no hemos rendido nuestra voluntad. Mira, Jesús nos da un ejemplo muy claro, hermano. Cuando Él estaba en el Getsemaní rindiendo su vida, su voluntad, su corazón al Dios del cielo, a su Padre. Él dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Jesús contemplaba en ese momento su voluntad. Pero ¿sabes lo que hizo Él? Dijo, pero la rindió ante el Padre. No se haga conforme a mi voluntad, sino conforme a la tuya, Padre. Por eso muchas de nuestras aflicciones resultan de las peticiones que hacemos basadas en nuestra voluntad. Para nuestra satisfacción y para la satisfacción de nuestra carne y de nuestros propios deseos. Por ejemplo, cuando una mujer o un hombre le piden al Señor: necesito un compañero, necesito una compañera. Y esta petición se vuelve tan insistente en nosotros que se convierte en una obsesión. ¿Y qué tal si Dios no quiere concederte en este momento esa petición que tú le haces? Porque Dios conoce tu corazón, porque Dios conoce tu caminar, porque Dios conoce lo que hay dentro de ti, porque Dios sabe lo que más te conviene, porque Él es nuestro Padre. ¿Y qué tal si esa persona que tú le has insistido tanto y le has clamado tanto y le has pedido tanto va a ser la persona que te va a alejar de los caminos de Dios? ¿Crees que Dios te la va a conceder? ¿Crees que Dios te va a dar esa persona, aquella que te va a alejar de los caminos de Dios? Dios, como Padre bueno, no lo hará, hermano, porque no está dentro de su voluntad. Pero si nosotros nos metemos en la voluntad de Dios, Él mismo como Padre se encargará de buscarnos la persona que más nos conviene y la que está en el centro de la voluntad de Dios. Ahí podemos ver la gran diferencia, hermano, de estas dos circunstancias. De la oración que se hace
para satisfacer nuestros propios deseos o de aquella oración que se hace y que está en el centro de la voluntad de Dios. Mira cómo es la palabra, cómo abre, hermano, el panorama tan especial, hermano. Por eso, en esta nueva etapa, hermano, cómo Dios nos está hablando a través de la oración. Hermano, cómo la oración se vuelve una fortaleza y se vuelve una bendición, hermano, cuando nosotros lo hacemos en el centro de la voluntad de Dios. Pero ¿cómo podemos hacer para hacerlo? Tenemos que acercarnos a Él, tenemos que conocerlo. Y Dios va a utilizar el desierto, hermano, para que los conozcamos, para que tengamos un encuentro con Él, para que aprendamos de Él y para que seamos transformados. Es a través del desierto. Para que lo amemos a Él, y Dios, hermano, Dios quiere librarnos de las cosas que se constituyen en un peligro y que pueden alejarnos de Él. Los caminos de Dios, ahora en los caminos de Dios conocí a una mujer, hermano, a una creyente, que el objetivo de ella era buscar una pareja. Decía: Señor, yo quiero conseguir un hombre, pero un hombre creyente, Señor. Yo no quiero un hombre del mundo. Pero esta petición se convirtió en ella en una obsesión. Y ella no estaba pidiendo algo malo, estaba pidiendo un buen deseo. Y anduvo en algunas congregaciones, asistía a congresos, y ella en cada una de los congresos, en cada una de las congregaciones, la expectativa de ella era conocer a ese hombre, que era el hombre de sus sueños. Pero ¿sabes cuál fue el problema tan sutil, hermano? Que se convirtió en una obsesión para ella. Quería conocer a ese hombre, pero ¿sabes qué? Esa obsesión la fue alejando del conocimiento de Dios. Y poco a poco, hermano, se fue alejando de Dios y se centró solamente en esa meta, hermano, conseguir un hombre. Y cuando ya no lo consiguió en la iglesia, ahora lo encontró afuera, hermano, ese hombre. Pero ¿sabes? Ese hombre la alejó de los caminos de Dios. Esa relación trajo sufrimientos. ¿Y cómo no va a traer sufrimientos si no estaba en el centro de la voluntad de Dios? Ese no fue un trato en el que Dios la metió. Ese fue un trato en el que ella misma se metió. Dios quería evitar ese problema. Quería evitar esa aflicción en ella, hermano. Ella misma la buscó. Y así hay muchos ejemplos, hermano, de las peticiones que hacemos basadas en nuestra voluntad, que nos hunden en problemas y aflicciones y nos alejan de Dios. Por eso Pablo nos dice cuál es el secreto de la satisfacción. Mira, hermano, todas estas cosas de las cuales hoy te estoy hablando, hermano, no se constituyen más sino en una insatisfacción en nuestro corazón. Ya Dios no es suficiente para nosotros. Ya necesitamos buscar en alguien más una compañía. Es que yo tengo una soledad. ¿Y por qué no nos ocupamos, hermano, de que Dios llene nuestra soledad? Sino que queremos buscarlo en una criatura en lugar del Creador, que es bendito por todos los siglos. Y eso se constituye en una idolatría. Filipenses capítulo 4, versos 11 al 13 dice el apóstol Pablo: no digo esto porque esté necesitado. Mira, Pablo estaba necesitado. Dice: no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Sé lo que es vivir en pobreza y sé lo que es vivir en abundancia. Eso decía el apóstol Pablo. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces
Hermano, yo siento que nosotros le damos una mala interpretación a este pasaje, porque solamente tomamos este último pasaje que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero es necesario que nosotros veamos todo el contexto que nos está enunciando Pablo a través de este, porque si no se convierte, hermano, este texto separado del contexto solo puede convertirse en un pretexto, hermano. Y no es así. Veamos a la luz de la palabra todo lo que es el contexto y todo lo que representa. Esta frase es concluyente de todo lo anterior. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tanto cuando vive escasez, tanto cuando vive abundancia, tanto cuando vive necesidad, tanto cuando atraviesa hambre, tanto cuando atraviesa aflicción, tanto cuando atraviesa enfermedad, tanto cuando atraviesa pruebas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si ves la diferencia, hermano, no podemos tomar solamente este texto separado del contexto. En mi mente y en mi corazón resuena una frase que nuestro pastor nos repite muchas veces, y es una frase muy especial. Dios es más glorificado cuando estamos satisfechos en Él. Ese es el secreto de la satisfacción, hermano. La satisfacción nosotros no la podemos encontrar en las cosas, en las añadiduras, en las cosas que este mundo nos ofrece, en las personas, en las criaturas que este mundo se presentan como una solución a nuestros problemas. No, hermano, el secreto de nuestra satisfacción debe estar centrado en Dios y en su voluntad. Por eso Dios no puede ser más glorificado cuando estamos satisfechos en Él. Cuando tú y yo estamos plenamente satisfechos en Él, ahí Dios es glorificado, hermano, porque estamos en el centro de la voluntad de Dios, y ahí Dios concederá las peticiones de nuestro corazón, porque esas peticiones las haremos cuando hayamos encontrado nuestra satisfacción en Dios. Gloria a Dios. Entonces, cuando estamos satisfechos en Él, pediremos conforme a su voluntad. Y no hay nada más satisfactorio para Dios como Padre que pidamos conforme a su voluntad, porque como Padre Él sabe lo que más nos conviene, hermano. Bendito sea nuestro Dios, hermano. Es precioso, hermano. Mira, Dios sabe lo que más te conviene a ti, hermano. A veces nosotros insistimos de una manera, hermano, obsesiva a veces, pidiendo las cosas. ¿Y qué tal, hermano, si tú insistes en aquella cosa, pero Dios no te la concede? Y eso se constituye para ti en una aflicción. Pero ¿qué tal si ves la voluntad de Dios? Que la voluntad de Dios es librarte de esa persona, que te va a alejar de Dios, que va a quitar el amor de Dios, el amor tuyo hacia Dios. Mira, a mí me llama mucho la atención lo que dice la palabra de Dios, hermano, cuando dice que Dios nos cela a nosotros con un celo santo, hermano. Yo te digo, hermano, mi mente no alcanza a comprender cómo Dios dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente, hermano. ¿Y nosotros quiénes somos delante de Dios para que Él celosamente nos anhele, hermano? Ese celo de Dios, hermano, es especial porque, mira, nosotros hemos sido rescatados de la muerte. Hemos sido rescatados de las tinieblas y hemos sido trasladados a su luz admirable. Y sabes, tú y yo valemos la sangre preciosa de Cristo, y Dios nos cela, hermano, con amor por ese precio que tú y yo representamos para Él. El precio de la bendita sangre de Cristo, hermano. Por eso Dios nos cela con amor, hermano. Qué especial ese Padre, hermano, qué especial. Yo amo a ese Padre, yo adoro a ese Padre, yo le doy gracias a ese Padre Santo, hermano, que yo sin ser nada Él me cele, hermano. Por eso, hermano,
Él te guarda en esas circunstancias. Él te da avisos, hermano, cuando tú te vas a enfrentar en peligros. Él te advierte. Él te dice, mira, no hagas esto, mira, no hagas aquello, porque vas a enfrentarte con eso. Mira, Dios nos guarda y ese es parte del celo de Dios, porque dice que somos la niña de sus ojos. Mira, hermano. Y no hay nada más que nosotros cuidemos, el que es la niña de nuestros ojos. Pero eso somos, eso representamos para Dios. Él no nos cela con el celo egoísta del mundo, ni con un celo enfermizo, no, hermano. Ese celo que a veces los lleva a los hombres a maltratar a las mujeres, hermano, y acabar a veces con sus vidas. No, el celo de Dios es un celo santo, hermano, porque nosotros representamos el precio de su Hijo Jesucristo, hermano, que Él dio por amor a nosotros. Y qué hermoso es saber que Dios nos cela con amor. El problema de no buscar nuestra satisfacción en Dios es que caemos en el círculo de la insatisfacción, hermano. Y ese círculo de la insatisfacción, cuando tú tratas de encontrar algo, no lo logras. Mira, por ejemplo, nosotros podemos caer en la trampa de la insatisfacción en algo muy pequeño, como por ejemplo son los celulares. Cuando tú tienes un celular, tienes el último celular, el último celular de alta gama, pero sale un nuevo celular, dice, no, yo quiero ese. Y mira, y esa es la tarea de la publicidad. La publicidad te dispara a ti señales y te crea una necesidad que tú no la tienes. Entonces, ¿qué hace la publicidad? Te crea una insatisfacción. Y tú ya hasta te enfermas, hermano, por tener el último celular. Te enfermas. Entonces, mira, se convierte en una insatisfacción. Y eso te aleja de la satisfacción que nosotros podemos encontrar en Dios. Porque Él debe ser el centro de nuestra satisfacción. Yo recuerdo, hermano, una hermana de la congregación en una ocasión, ella me contaba esto. Y quiero compartirlo contigo porque sí viene al caso, hermano. Esta hermana estaba atravesando una situación muy difícil, un desierto, hermano. Un desierto en el cual Dios la estaba enseñando acerca de ella misma. Pero mira, hermano, que esta hermana se llenó de amargura, se llenó de resentimiento. Ella hasta se enfermó de eso, hermano. Y esa hermana dice que comenzó a quejarse, decir, no, pero en esa iglesia no son amorosos. ¿Para qué quiero a los hermanos de esa iglesia si ni se acuerdan de mí? No, ninguno se acuerda, ninguno me llama, ninguno ya sabe que existo. Y se la pasaba días y días quejándose. Dice ella que se quejaba y se quejaba de los hermanos. Y decía, no, ni el hermano Fabio ha venido a verme, ni el hermano Fabio me llama. Y yo me sorprendía cuando ella me lo decía. Entonces, mire, hermano, ¿cómo puede cambiar en el desierto cómo puede centrarse nuestra atención en los hombres y no en Dios? Pero ella dice, hermano, que el enemigo comenzó a lanzarle dardos de desesperación y hasta de muerte. Dice ella que le llegaron hasta pensamientos suicidas. No, mira, si a ti nadie te quiere, no le importas a nadie, mejor acaba con tu vida. Y esta hermana dice, hermano, que ¿sabes lo que hizo? Ella se postró, comenzó a llorar. Y en ese momento dice que ella sintió una presencia tan especial, hermano, tan especial. Y cuando ella se encontraba renegando y diciendo que los hermanos, ninguno de ellos había ido a verla, entonces Dios le dijo, mira, en todo este tiempo te he estado observando y en ninguno de esos momentos has invocado mi nombre. Yo siempre he estado aquí a tu lado y no te has dado cuenta que yo siempre he estado contigo. ¿Acaso buscas el consuelo de los hombres? ¿Acaso buscas la compasión de los hombres? ¿Acaso buscas la compañía de los hombres? Aquí estoy yo para consolarte. Y dice ella que se postró, hermano. Se postró y lo único que hizo fue decirle, Señor,
perdóname. Señor, perdóname, porque he desviado mi atención, Señor. Mira, esos son los desiertos, hermano. Esos son los desiertos, como nosotros tan fácilmente podemos desviarnos del objetivo, hermano. ¿Qué tal si ella se hubiera ocupado en todo ese tiempo que estaba renegando de conocer a Dios, de recibir el consuelo de Dios, de recibir la fortaleza de Dios, de conocer el amor de Dios? Pero sabes que algo que ella le daba gracias a Dios es que se puso de manifiesto en quien tenía puesta la confianza puesta ella, hermano. Y de una manera sutil, ahora ella dijo, sí, Señor, perdóname, Señor. Yo sé que tú siempre has estado conmigo. Perdóname por ignorarte, Señor. Perdóname, Señor, por no saber que tú estabas aquí, Señor. Perdóname, Señor, por no valorar tu presencia, Señor. Por buscar tal vez el consuelo en los hombres, Señor. Un consuelo que puede ser pasajero. Yo te digo, hermano, cuando tú estás pasando aflicciones, necesidades, sí, hermano, es necesaria la oración, porque la oración del justo es eficaz y puede mucho. Pero no hay nada más de bendición que la presencia de Dios ahí donde tú te encuentres, hermano. Ese encuentro personal con Dios, ese conocimiento de Dios, esa transformación de Dios que Dios hará a través del desierto. Esta hermana nos da un ejemplo, hermano, de cómo ella sintió el dolor que el Señor siente cuando lo ignoramos, hermano. Mira. Y dijo con voz entrecortada: sabe, hermano Fabio, Dios me levantó y ahora sé que Él me ha permitido poder continuar. Gloria a Dios. Yo le dije, hermana, ni el hermano Fabio en esa circunstancia podía ayudarte. Solo Dios, hermano. Solo Dios, solo Dios, solo Dios. Solo Dios puede ayudarte en ese desierto que estás atravesando. No busques la ayuda en los hombres, no busques la ayuda en la economía, no busques la ayuda en los especialistas, en los psicólogos, hermano. Busca la ayuda en Dios. Él puede ayudarte, Él puede fortalecerte, Él puede levantarte. Pero aprovecha, hermano, ese desierto para que tú tengas ese encuentro con Dios, para que tengas ese aprendizaje de Dios y para que puedas ser transformado por Dios. Porque los tratos de Dios dan seguridad para el futuro, hermano. Cuando tú eres tratado por Dios, ese trato de Dios te dará una seguridad para el futuro. No lo que tú puedas hacer, no. El trato de Dios te dará una seguridad para el futuro. La respuesta al amor de Dios debe ser la obediencia. Ahora continuemos con el verso número 3. Dice el verso número 3 del capítulo 8 de Deuteronomio: y te humilló y te hizo sufrir hambre, pero te sustentó con maná, comida que tú no conocías ni tus padres habían conocido jamás. Lo hizo para enseñarte que no solo de pan vivirá el hombre, sino que el hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca del Señor. Dicen que el camino a la exaltación es la humillación. Y es verdad, hermano. Por eso en el desierto Dios te humilla y me humilla. El desierto te quiebra. Es un proceso difícil, que hay un momento en que las circunstancias son tan duras y tan difíciles, y por más que tú te esfuerces, no logras salir adelante. Finalmente el desierto te quiebra y ahí estás listo para ser transformado. Así como Moisés fue transformado. Pero Dios utiliza los desiertos para quitar todo lo que representa nuestra confianza, nuestra autoconfianza, nuestra propia fortaleza y todo aquello que nos hace fuertes. Por eso bien lo describe Isaías como una maldición.
Dice la bendita palabra de Dios: maldito es el hombre que en el hombre confía y hace de su brazo o de su carne su fortaleza. Pero bendito, dichoso, bienaventurado es el hombre que confía en Jehová y hace del brazo de Jehová su fortaleza. Mira, hermano, esa es la gran diferencia. Dios nos dice que que no debemos confiar en nuestra carne, que es una maldición confiar en nuestra carne. Esas circunstancias de necesidad, tal vez de sufrimiento y de hambre, hermano, hay momentos en que hay escasez, pero a veces esa escasez es necesaria para que valoremos, hermano, lo que Dios nos ha dado. Pero sabes una cosa, en medio de esa escasez no falta la provisión de Dios, no falta la bendición de Dios, hermano. Porque Él no falta su promesa, que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. Dios jamás ha fallado y jamás fallará esa promesa. Nosotros podemos fallar a Dios y le hemos fallado muchas veces, pero Dios jamás fallará a esa promesa. Esas circunstancias difíciles, hermano, que Dios utilizará para derribar en el pedestal que muchas veces nos subimos, y ese pedestal se llama orgullo, hermano, porque el orgullo nos impide conocer el amor y la bondad de Dios. Mira, hermano, no hay mayor obstáculo en el hombre que lo impide conocer a Dios, sino el orgullo, hermano, porque es un lugar alto, hermano, que lo lleva al hombre a llegar a la altura de Dios, y jamás puede estar alguien por encima de Dios, hermano. Él no tiene contendor, Él no tiene rival, y Dios no comparte su gloria con nadie. Pero dice el pasaje: te sustentó con maná. ¿Eso qué quiere decir? Que a pesar de que podemos pensar que Dios nos ha dejado, Él está ahí, Él nunca ha fallado, Él no faltará a su promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin. Mira, hermano, cuando Jesús hizo el milagro de la sobreabundancia de los panes y los peces, la multitud y muchos de ellos perdieron el verdadero milagro. El verdadero milagro no era que él sobreabundara los peces y los panes, no. Ellos perdieron la señal. La señal de ese milagro era el mismo Jesús, porque Él dijo: yo soy el pan de vida, yo soy el maná que descendió del cielo. Hermano, mira, el que come de este pan no tendrá hambre jamás. Pero la pregunta es: ¿cuánto amamos su palabra? ¿Cuánto confiamos en su palabra? ¿Cuánto creemos su palabra? ¿Cuánto leemos su palabra? ¿Cuánto nos ocupamos de buscar la voluntad de Dios que está plasmada en su bendita palabra? A veces nos dedicamos a otras cosas, hermano, y pasa el tiempo y no buscamos a Dios. Y queremos que cuando las circunstancias difíciles vengan, hermano, que salga de nuestro corazón una palabra, y en nuestro corazón está vacío, no hay palabra. Pero cuando nos ocupamos de llenar nuestro corazón de la palabra de Dios, Dios tomará de lo suyo, dice, y nos lo hará saber. Esa es la bendición que tenemos en la palabra de Dios, y descansar y confiar en Él. Ahora, para finalizar, quiero decirte: el sufrimiento no es el fin del desierto. Solo es un instrumento que Dios utiliza para bendecirnos. El problema radica en que el sufrimiento se agudiza en nosotros cuando solo nos lamentamos por lo que hemos perdido y no valoramos lo que Dios ha hecho y lo que Dios nos ha dado. Y eso nos lleva hasta la amargura. Entonces, es ahí no puede haber transformación, hermano. Ahí no puede haber quebrantamiento. Y hasta que no valoremos las cosas, hasta que no valoremos lo que Dios nos ha dado
Y dejemos de valorar tanto las cosas, las criaturas, las circunstancias, hermano, y valoremos al Dios. Y estemos en el centro de su voluntad. Ahí, hermano, ahí los desiertos se convertirán en un amigo, hermano, en una bendición para nosotros. Te he trasladado, mi querido hermano, amigo que me escuchas en esta noche, el mensaje de la bendita palabra de Dios. Este tocó de manera muy especial mi vida, te lo digo, hermano, porque a veces nosotros menospreciamos los desiertos, hermano. Queremos que los desiertos, hermano, pasen por nosotros sin dejar ninguna huella, pero no, ese no es el propósito de Dios. Dios puede librarte de un desierto, pero sabes, cuando Dios te libra de un desierto, pierdes algo muy grande, hermano. Lo que Dios tenía preparado para enseñarte en ese desierto. ¿Y qué es lo que quería enseñarte? A que lo conozcamos a Él, a que lo amemos más a Él. Quería enseñarnos acerca de Él y quería transformarnos, hermano. Ese mensaje que Dios traía, hermano, yo le pido a Dios que haya sido claro, hermano, y que tú hayas sido bendecido. Oremos para finalizar, hermano, dándole gracias a Dios. Amado Padre Celestial, Señor. Señor, estamos viviendo una etapa, Señor, en la iglesia de Jesucristo, Belén Efrata, Señor, una iglesia en la cual tú estás ensanchando el territorio, Señor. Nosotros hemos visto, Padre, cómo en medio de nuestras carencias, Padre, como en medio de nuestras limitaciones, como en medio de nuestras debilidades, Padre, no ha dejado de fluir tu palabra, Señor. Como tú has dispuesto, Padre, todos los medios, Señor, para que llegue la bendición a nuestras vidas. ¿Cómo no agradecerte, Padre? ¿Cómo no darte gracias? Por eso, Señor, me llevaba el otro día tal vez a compartir un pensamiento con mi pastor. Tal vez nos encontrábamos estancados, hermano, como con unas estacas. Pero sabes, ahora lo que Dios está haciendo es quitando esas estacas para que ensanchemos el territorio, hermano. Porque la bendición de Dios está fluyendo, hermano. Mira, a través de cada una de las reflexiones que los hermanos traen en las mañanas de oración, a través de los mensajes, hermano, que Dios en su misericordia, no son mensajes que nosotros transmitimos, son mensajes que Dios pone para usted, hermano, para mí, para bendición nuestra. Por eso le damos gracias a Dios. Padre, te alabamos, Señor, te bendecimos. Te damos gracias, Padre. Sigue bendiciendo a tu siervo, sigue bendiciendo a la iglesia de Jesucristo, Belén Efrata, en la ciudad de Pasto, Señor. Bendice a cada una de las almas y que este mensaje pueda llegar, Padre, para traer una voz de esperanza y consuelo a aquellas almas que lo necesitan, Padre. Todo eso te lo pedimos en el nombre bendito de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya.
alas, Padre Santo.